Hay capítulos en ciertos libros que a primera vista parecen tan repetitivos que la tentación de saltárselos es grande. Hoy vamos a hacer justo lo contrario. Nos vamos a meter de lleno en uno de esos capítulos, Génesis 5, para ver si lo que parece una simple lista de nombres esconde, en realidad, secretos profundísimos sobre la humanidad, la historia y hasta nuestro propósito. A ver, vamos a sumergirnos en esto. Génesis 5 tiene fama de ser, pues un poco monótono, ¿para qué negarlo? Es una lista larguísima de nombres, de edades, de muertes. Pero, ¿y si toda esa monotonía fuera en realidad una especie de fachada? ¿Y si dentro de esta genealogía tan antigua se esconde un mensaje codificado, esperando que alguien, después de milenios, lo descifre? La estructura es siempre la misma, una y otra vez. Alguien vivió una cantidad de años que hoy nos parece increíble, tuvo hijos y luego murió. El ciclo se repite. Y se repite. Por eso es muy fácil entender por qué la mayoría de la gente simplemente lo pasa por alto. Sin embargo, la fuente que analizamos hoy sugiere que justo aquí, en esta repetición, se esconden por lo menos 3 descubrimientos sorprendentes. El primer gran hallazgo no está tanto en los detalles de cada persona, sino en lo que la lista completa representa. Esto no se trata solo de personajes de la antigüedad, se trata en el fondo del origen de todos nosotros. Y aquí ojo, porque este es un punto clave. Al presentar un único árbol genealógico que arranca con Adán y Eva, el texto está planteando una idea que en su momento fue, y sigue siendo, radical, que todos, absolutamente todos, somos una sola gran familia, que cada ser humano, sin importar su raza, su cultura o su lugar de nacimiento, comparte los mismos padres, y que esos padres fueron creados a imagen de Dios. Y claro, las implicaciones de esto son enormes. Si todos venimos de los mismos padres, ¿qué sentido tiene el racismo o el clasismo? Lo que se plantea es que esta genealogía es un golpe directo a la base de cualquier ideología que busca dividir, que busca crear jerarquías entre las personas. En esencia, lo que dice es que somos literalmente hermanos y hermanas. Ahora, preparémonos para el segundo descubrimiento, que es quizá el más impactante de todos. ¿Qué pasaría si esos 10 nombres, de Adán a Noé, no fueran para nada aleatorios? ¿Qué pasaría si, al traducirlos de su hebreo original, contaran una historia completamente distinta? Aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Miremos esta tabla con atención. La fuente nos muestra el significado etimológico de cada nombre en hebreo. Adán, sencillo, hombre. Set significa sustituto, porque Eva lo vio como el reemplazo del hijo que había perdido, Abel. Enos, mortal. Cainán, adquiere o posesión. Mahalaleel es alabanza de Dios. Jared, descender. Enoc, enseñar. Matusalén, este nombre es increíble. Se interpreta como su muerte enviará. Lamec, que tiene un doble sentido. Puede ser prominente o desesperado. Y finalmente, Noé, reposo o alivio. Por separado, son solo nombres en una lista. Pero, ¿y si no están separados? ¿Y si en realidad forman una cadena? Y aquí está la revelación. Al encadenar los significados, la fuente que analizamos propone que emerge una oración profética. La frase que vemos es una interpretación de cómo estos nombres se unen para contar una historia. Leámosla juntos. El hombre, Adán, es designado un sustituto, Set, mortal, Enos. El Dios bendito, Mahalalel, descenderá, Jared, enseñando, Enoc. Su muerte, Matusalén, traerá al desesperado, Lamec, consuelo y reposo, Noé. Ahora, seamos claros, esto es una construcción. Se eligen las acepciones de los nombres que mejor encajan, como desesperado para Lamec, y se añaden algunas palabras para conectar y dar fluidez. Por ejemplo, Mahalalel, que es alabanza de Dios, aquí se interpreta como el Dios bendito, y el nombre Cainán se omite para que el flujo narrativo funcione. Pero incluso con esas licencias interpretativas, la secuencia que queda es asombrosa. Es un resumen casi perfecto del Evangelio, escondido a plena vista. Lo que esto sugiere, según la fuente, es algo tremendo. Apunta a un diseño intencional en el texto, a una narrativa donde el final de la historia ya se estaba anunciando desde el mismísimo principio. Una historia completa, codificada en la lista de nombres más antigua que tenemos. Pero esperen, porque todavía hay una pieza más en este rompecabezas. En medio de toda esta lista de gente que vivió y murió,
hay una excepción, una que rompe el molde por completo. Un hombre llamado Enoc, cuya historia nos da una lección totalmente diferente. Enoc, el séptimo en la lista desde Adán, rompe el patrón. De él no se dice «y murió». En cambio, dice que caminó pero tan cerca de Dios que un día simplemente desapareció. Dios se lo llevó. Su vida presenta una alternativa radical a la narrativa de mortalidad que domina todo el capítulo. Y esto nos lleva a un contraste que no puede ser más actual. La lección de Enoc, según esta interpretación, es buscar a Dios hasta el punto en que el yo se desvanece, desaparece. Y esto, claro, choca de frente con la búsqueda moderna de encontrarse a uno mismo, con la autorrealización, el amor propio y ese enfoque constante en el yo, en las propias necesidades. De hecho, La Fuente conecta esta idea con una profecía del apóstol Pablo, que describe una era futura marcada por un profundo amor propio, donde la gente se vuelve amante de sí misma y del placer en lugar de ser amante de Dios. Esto le da una relevancia muy contemporánea a la lección de Enoc. Entonces, ¿cómo se conecta todo? La familia humana, la profecía en los nombres, la vida excepcional de Enoc. Todo parece apuntar a una gran conclusión, a una idea que unifica todo lo que hemos visto sobre la naturaleza de esta antigua historia. Y este es el resumen final. La Fuente usa un juego de palabras que en inglés es history o history, la historia de él. La idea es que el mensaje de fondo de Génesis 5, y quizá de todo el texto, es que el protagonista no es la humanidad, el protagonista es Dios. Nuestra historia, la de cada uno, solo cobra sentido dentro de su gran historia. Y es que esta idea se resume perfectamente en otra frase que refuerza la lección de Enoc. La vida verdadera no se encuentra en el esfuerzo por preservarse, en la autobúsqueda, sino paradójicamente en la rendición, en desaparecer para poder encontrar algo infinitamente más grande. Y así, un capítulo que parecía una simple y aburrida lista de nombres y muertes, nos deja con esta pregunta, una pregunta profunda. Nos obliga a plantearnos si la verdadera realización no viene de encontrarnos a nosotros mismos, sino de perdernos en un propósito que nos trasciende. Una idea que, sin duda, vale la pena reflexionar, oculta a plena vista desde el principio de los tiempos. Hay partes en los textos antiguos que, seamos honestas, uno tiende a saltarse. Totalmente. Esas listas larguísimas de nombres, las genealogías, parecen, no sé, un directorio telefónico de la Edad de Bronce. Sí, es la parte que dices, bueno, esto después. Exacto. Pero, ¿y si en una de esas listas, quizás la más antigua de todas, se escondiera un mapa de la condición humana? Un mensaje codificado y hasta una crítica a nuestra cultura del siglo XXI. Hoy, nos sumergimos de lleno en un análisis del capítulo 5 del Génesis. La genealogía de Adán a Noé. Esa misma. Nuestra guía es un video del canal de YouTube Descubre la Biblia, y la misión es ver cómo desmenuza este texto para proponer algo audaz. Muy audaz. Que la clave de todo podría estar en la parte que siempre ignoramos. Es una propuesta fascinante, porque, como bien dices, estos capítulos son vistos como un trámite. Sí, un relleno. Pero el análisis que vamos a revisar hoy argumenta todo lo contrario. Que no es un capítulo más, sino la piedra angular sobre la que se construye una visión del mundo. Ok. La Fuente no solo dice que aquí se funda la idea de una fraternidad universal, sino que va mucho más allá. ¿Más allá cómo? Sostiene que si tomamos los nombres de los 10 patriarcas en orden y traducimos sus significados del hebreo, se forma una oración. Una oración coherente. Una oración coherente que resume una historia de redención. Es una afirmación enorme. Ok, empecemos a desempacar eso, porque suena casi a un código da Vinci bíblico. Un poco, sí. La primera gran idea que presenta La Fuente es que este capítulo no es un simple apéndice. Es el verdadero comienzo de la historia de la humanidad después del Jardín del Edén. De hecho, La Fuente menciona que para algunos eruditos judíos, la Torá, o sea, la instrucción para la humanidad, realmente arranca aquí. Y se enfoca en la línea de Set, ¿no? El presentado como el sustituto de Abel. Exacto. Y deja completamente de lado la descendencia de Caín. Ok. Y esa decisión, la de enfocarse en una sola línea familiar, tiene una implicación universal, según este análisis. A ver, la lógica que presenta es la siguiente.
Si toda la humanidad, sin excepción, desciende de Adán y Eva, quienes fueron creados a imagen de Dios. Ahí está. Entonces la conclusión es ineludible. En el fondo, todos somos hermanos. Claro, No hay razas superiores, no hay linajes más nobles. Somos fundamentalmente una sola familia. claro, una idea que hoy nos parece, pues, familiar, pero que en el mundo antiguo debió ser revolucionaria, Totalmente. como el racismo o el clasismo de hoy. Me parece un salto temporal bastante grande. Lo es, y el análisis lo aborda de frente. Lo presenta no como una lección de historia, sino como un principio fundacional, ¿Atemporal? atemporal. El argumento es que, si la narrativa original establece una fuente común para todos, cualquier ideología posterior que se base en la superioridad de un grupo sobre otro, Sea por color de piel, por clase, por género. lo que sea, es por definición una desviación de ese plan original. Lo plantea como una verdad casi biológica y espiritual. Entiendo. O sea que esta genealogía no solo cuenta de dónde venimos, sino que establece un código de conducta, Exactamente. un código de cómo deberíamos tratarnos. Y me imagino que esa idea de un plan original no se detiene en la humanidad en general, ¿verdad? Para nada. La fuente lo lleva a un terreno más íntimo, el de la familia. Claro. Extiende esa misma lógica para presentar el matrimonio monógamo y de por vida como el modelo establecido aquí. Adán y Eva. Adán tiene a Eva, Set tiene una esposa y así sucesivamente. Fenómenos que aparecen después en la Biblia como la poligamia o el divorcio Ajá. son descritos por la fuente no como alternativas válidas, sino como concesiones ¿Concesiones a qué? a la dureza del corazón del ser humano, a la confusión que surgió, dice la fuente, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que este listado de nombres, según esta interpretación, funciona como una especie de constitución. Me gusta esa palabra. Sí, Establece los cimientos no solo de la humanidad, sino de la unidad familiar, ese es el punto central de esta primera parte. La genealogía no sería un simple registro. sino una declaración de principios. Exacto. Su propósito sería establecer la base, digamos, fáctica y teológica, para los dos grandes mandamientos que la fuente considera el resumen de todo. Amar a Dios y amar al prójimo. Como a uno mismo. La genealogía te da la razón fundamental para el segundo mandamiento. Debes amar a tu prójimo porque, te guste o no, es tu familia. De acuerdo. La idea de que todos somos una gran familia es potente, muy potente. Pero si pensaba que eso era profundo, Se pone mejor. la fuente sube la apuesta a un nivel completamente distinto. Propone que dentro de esos mismos nombres hay un código literal, un mensaje oculto. Y aquí es donde entramos en el terreno más fascinante y, para algunos, más controvertido del análisis. A ver, La idea que lo cambia todo es que esta no es nuestra historia, sino su historia, la del Creador. ok. Y para demostrarlo, la fuente se embarca en un análisis etimológico de los 10 nombres que van desde Adán hasta Noé. Un momento. Estos nombres tienen miles de años. Las lenguas antiguas pueden ser ambiguas. ¿Qué tan sólidas son estas traducciones? Esa es la pregunta clave. O sea, ¿son significados que cualquier experto en hebreo antiguo reconocería al instante o es una interpretación más creativa? Fíjate que la propia fuente es bastante honesta al respecto. Ah, bueno. Aclara que no vas a encontrar estas definiciones exactas en un diccionario hebreo estándar, como si fueran la única traducción posible. Se basan en las raíces primarias de las palabras, Ok, en las raíces. en sus posibles connotaciones, en cómo se usan en otras partes del texto. Es un trabajo, digamos, de detective lingüístico. Entiendo. Por ejemplo, el nombre Matusalén está compuesto por dos raíces, mut, que significa muerte, y shalak, que significa enviar. De ahí se llega a la interpretación, su muerte enviará. Ok, es un trabajo de interpretación de raíces. Con esa advertencia en mente, vamos a ver la lista. ¿Cuáles son los significados? La lista que presenta la fuente es la siguiente. Adán significa hombre. Ok, ese es fácil. Set se traduce como sustituto. Enos se conecta con la idea de mortalidad, de fragilidad. ¿Mortalidad? Cainán puede significar adquirir. Mahalael se descompone en alabanza y Dios, o sea, el Dios exaltado. Ok, Yared viene de la raíz yarad, que significa descender. Enoc se traduce como enseñar. enseñar.
Interesante. Matusalén, como ya dijimos, su muerte enviará. Lamec se asocia con una palabra que puede significar prominente. Y nos falta uno. Y finalmente, Noé, que explícitamente se dice en el texto que significa reposo o consuelo. Ok, tenemos la lista. Hombre, sustituto, mortalidad, adquiere, exalta a Dios, descender, enseñar, su muerte enviará al prominente reposo. Sí. Sigue pareciendo una colección de palabras al azar. ¿Qué pasa cuando las unes? Aquí es donde el análisis presenta su revelación. Propone que no son palabras sueltas, forman una oración. ¿Y cómo queda? Dependiendo de cómo se conecten las ideas, la frase que emerge es algo así como: el hombre es puesto como sustituto mortal. El Dios exaltado descenderá enseñando. Su muerte enviará al prominente reposo y consuelo. Espera un segundo. Pausa. Eso es. Una barbaridad. Es, en esencia, el resumen de la narrativa del Evangelio cristiano. Prácticamente, sí. Un sustituto divino que desciende, enseña y cuya muerte trae consuelo. Y la fuente está diciendo que eso estaba incrustado en una lista de nombres miles de años antes. Esa es exactamente la conclusión a la que apunta el análisis. Se presenta como la prueba principal de que el texto fue inspirado por una inteligencia fuera de nuestra dimensión temporal. Alguien que conocía el final desde el principio. Exacto. La implicación es monumental. El plan de redención no sería una idea tardía, un plan B. Sino que estaría codificado en el ADN mismo de la humanidad. En los nombres de sus primeros patriarcas. Es sin duda la afirmación más espectacular del material que estamos revisando. Hemos pasado de un árbol genealógico a una profecía codificada. Es un salto enorme. Gigante. Pero el análisis no se detiene ahí. Hay una figura en esa lista, Enoc, cuya historia personal la fuente utiliza para aterrizar todo esto en un tema muy, muy actual. Nuestra obsesión con el yo. Exacto. El foco se pone en Enoc, el séptimo descendiente desde Adán. Y el número 7, como bien señala la fuente, nunca es casual en este contexto. Se asocia con la perfección, la completitud. Los 7 días de la creación. Y este séptimo hombre tiene un destino único. De todos los demás en la lista se dice y murió. Pero de Enoc no. De Enoc, el texto dice que caminó en íntima comunión con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No experimentó la muerte. Y su nombre, Enoc, significaba enseñar. Así que su vida es presentada como una lección. Una lección andante. O que desaparece más bien. Claro. Pero la fuente lo conecta con algo que a primera vista parece no tener nada que ver. La gramática del idioma hebreo. Parece una desviación extraña. ¿Cómo funciona esa conexión? Es una de las partes más sutiles y, para mí, profundas del análisis. La fuente nos invita a ponernos un poco técnicos, pero de verdad vale la pena. A ver. Resulta que la forma en que construimos frases básicas en español como yo soy o yo tengo es muy distinta en el hebreo antiguo. Ok. No existe un equivalente directo del verbo ser o estar en presente. No dices yo soy un hombre, dices yo hombre. El soy está implícito. Está sobreentendido. Pero aún más revelador es el verbo tener. No decían yo tengo un libro, decían algo como yesh li sefer. Que literalmente significa... Hay para mí un libro. Vaya, eso cambia la perspectiva por completo. El foco no está en mi posesión, en el yo tengo y el beneficiario. Exacto. Y esa es la interpretación filosófica que extrae la fuente. La propia gramática del idioma sagrado estaría diseñada para desinflar el ego. Interesante. Sugiere que los seres humanos no son en un sentido absoluto y no poseen de manera permanente. Solo el Creador es de forma eterna y es el dueño de todo. Nosotros, en cambio, somos peregrinos. Estamos aquí de paso, Anipo. Yo aquí. Y las cosas no son dadas, no nos pertenecen. Y claro, esta idea choca frontalmente con la cultura moderna. El análisis traza un contraste muy, muy marcado. ¿No es así? Un contraste brutal. La fuente describe nuestra sociedad como una obsesionada con encontrarse a uno mismo. Con la superación personal, la autoestima. La construcción de una identidad. Cita un pasaje del Nuevo Testamento, de la segunda carta a Timoteo, que describe los últimos tiempos como una era en la que la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Y menciona los cambios constantes de pareja, de trabajo, de ciudad, de religión. Incluso de género, sí. Los presenta como síntomas de una insaciable y agotadora búsqueda de sí mismo.
Y aquí es donde vuelve a entrar Enoc. Él sería el antimodelo. Precisamente. La lección final que la fuente extrae de la vida de Enoc es el camino opuesto. No buscarse a sí mismo. Enoc no se buscó a sí mismo, buscó a Dios. No se enfocó en su identidad, caminó con Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Desapareció. Él mismo desapareció, no en un sentido negativo, sino que fue absorbido por algo mucho más grande que él. Ok. La conclusión que se presenta es radical. Cuanto más nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar y nuestra identidad, más confundidos y miserables estaremos. Cita la famosa frase de Juan el Bautista, ¿no? Sí, y el propio análisis la resalta. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La verdadera realización no vendría de la autoafirmación, sino de la autonegación, de hacerse más pequeño. De la autonegación en favor de algo trascendente. Así que el objetivo final de la vida, según esta lectura, no es la autorrealización, sino la... Autodesaparición. Es una buena forma de ponerlo. Encontrarse a uno mismo al dejar de buscarse. Es una paradoja tremenda. Totalmente. Y es el cierre del círculo argumental de la fuente. Empieza con la idea de que no somos individuos aislados, sino parte de una sola familia. ¿Cierto? Luego muestra que no somos los protagonistas de nuestra propia historia, sino personajes en una narrativa más grande ya escrita. El mensaje codificado. Y termina con la idea de que la plenitud se encuentra al aceptar ese rol y dejar de luchar por el papel principal. Increíble. Para recapitular, hemos viajado a través de un solo capítulo del Génesis, una simple lista de nombres, y según el análisis de nuestra fuente, hemos encontrado 3 cosas. A ver. Primero, una declaración de principios sobre la unidad fundamental de toda la humanidad. Segundo, una asombrosa profecía codificada sobre una historia de redención. Y tercero, A través de Enoc. a través de Enoc, una profunda crítica a la cultura moderna del yo. La idea central que presenta el análisis, para resumirlo, es que la historia humana no es una colección de miles de millones de historias individuales que compiten por atención, sino una sola. Sino una sola gran narrativa. El eslogan que se repite y resume todo es su historia, no mi historia. ¡Wow! Desde esta perspectiva, el objetivo de la vida no es construir, encontrar o afirmar el yo, sino encontrar nuestro lugar en esa historia más grande. Hasta el punto de desaparecer en ella. Tal como se dice que hizo Enoc. Y este análisis nos deja con una paradoja para reflexionar. En una era de conocimiento ilimitado, de psicología pop, de coaching, de una búsqueda casi infinita del yo a través de la autoayuda. Se nos propone que la verdadera sabiduría podría no estar en buscarse más, sino en olvidarse de uno mismo. La pregunta final que queda flotando es potente. ¿Y si la forma de encontrarnos realmente no es mirar más profundo hacia adentro, sino caminar con algo más grande que nosotros, con tanta entrega, que el yo que tan desesperadamente buscábamos simplemente se desvanezca en ello?